Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a retomar Apocalipsis. Vamos a retomar Apocalipsis. Algunos están olvidando que Cristo viene, entonces vamos a retomar nuestro estudio de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, que es el capítulo que nos corresponde estudiar, y estamos avanzando ya. La verdad no sé cuántos meses venimos estudiando este libro, precioso libro de Apocalipsis, y hoy entramos pues al capítulo 14. Capítulo 14. Bien. ¿Todos listos? Vamos a dar lectura a las Escrituras, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, hoy con mucho gozo, confianza y expectativa, doy testimonio de tu presencia en esta mañana, como cada vez que la palabra del Señor es abierta para ser expuesta. Contamos contigo para recibir entendimiento y la ayuda que necesita nuestro corazón, siempre inquieto y distraído, y para que nos ayudes a tener un corazón atento a la palabra del Señor y a la voz del Señor. Tú eres el Espíritu de verdad enviado para estar con nosotros y enseñarnos todas las cosas y guiarnos a toda la verdad. Háblanos, ministranos, pero sobre todo revélanos a nuestro Señor Jesucristo, revélanos su corazón, revélanos su carácter, revélanos su voluntad, de tal manera que podamos nosotros admirarlo mucho más, admirar en su majestad, en su grandeza, en su santidad. Gracias, Espíritu Santo, porque por medio de la palabra del Señor tú sigues santificando esta casa y edificándola como una casa espiritual y un sacerdocio santo, preparándola para aquel momento en que suene la trompeta y la iglesia sea llevada para encontrarse con su Señor en el aire. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú vas a glorificar a Cristo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y Padre, gracias también por los cielos abiertos sobre nosotros, por la sangre preciosa derramada en la cruz, con la cual estamos todos rociados, y por la presencia de tus ángeles, Señor, que obedeciendo a tu voz están con nosotros para protección y cuidado. Una vez más, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, por amor a ti mismo. Haznos oír tu voz. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar a los versos que hemos dado lectura, permítame recordar algo muy sencillo. Y es que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y debemos recordar que este libro tiene como intención revelar al Señor Jesucristo. Sé que es un libro que llama mucho la atención porque aquí está contenido los hechos y los planes de Dios para un futuro. Por cierto, este futuro no es un futuro lejano, es un futuro bastante cercano. Y siempre tenemos la tendencia a querer saber lo que sucederá en el mañana, sucederá después, y más aún tratándose de los planes que Dios tiene para esta humanidad.
Pero hay algo más importante que debemos nosotros apreciar cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y es poder apreciar el carácter de Dios, es poder aprender a conocer a Dios en la manera como Él actúa, en la manera como Él se revela, en todo lo que Él habla aquí en la Escritura. Conocer al Señor, conocer su carácter debe ser la meta de todo creyente. Y de esa manera nuestra relación con Él será más adecuada, será la correcta. En la medida que conocemos a alguien, podemos relacionarnos más adecuadamente con esa persona, pero aquí hablamos de Dios mismo. Y por eso es que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, no solo para satisfacer la curiosidad de los hechos escatológicos, sino realmente para conocer al Señor. Ahora, en segundo lugar, quiero recordar con ustedes acerca de lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Y básicamente quiero mencionar que lo último que estudiamos es acerca de que surgirá en el tiempo de la gran tribulación, surgirá lo que se conoce como la Trinidad satánica. Vemos al apóstol Juan teniendo una visión acerca de un gran dragón, luego vemos a Juan viendo una primera bestia que emerge del mar, y luego Juan ve también una segunda bestia que emerge de la tierra. Esta segunda bestia tiene cuernos como de cordero, pero cuando abre su boca, habla como dragón. Y vemos la obra maestra de Satanás llevando a cabo en este tiempo la imitación de la Santa Trinidad, de nuestro Dios y Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que este es un poco lo que Juan nos ha venido narrando acerca de lo que el Señor le ha ido mostrando en visiones. Y por cierto, también ha apreciado de que esta Trinidad satánica iniciará una persecución contra los santos, contra los creyentes que se encuentren en este tiempo. Ahora, cuando entramos al versículo 1 del capítulo 14, el apóstol Juan tiene otra visión. Él dice, después miré. Él está teniendo visiones, episodios de ciertas escenas que corresponden a la gran tribulación. Él está apreciando, luego el Señor le muestra otra visión y luego le muestra otro episodio y él está observando. Y aquí en el capítulo 14 habrá cosas que él ve y hay cosas que él oye. Eso es lo que encontramos en el capítulo 14. Ahora, cuando nosotros vemos este verso 1, por favor, volvamos a leer este versículo 1. Dice el verso 1, después miré. Bien, él está observando, está recibiendo una nueva visión. Y dice aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bien, aquí entonces hay una visión. ¿Una visión de quién? Una visión de el Cordero. Ya Juan lo había visto ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora vuelve a ver al Cordero. Pero es interesante que se le muestra el Cordero, a diferencia de aquel falso profeta o la segunda bestia que tenía apariencia de Cordero y que hablaba como dragón. Esa segunda bestia es un falso cordero, no es el verdadero, más el que Juan ve en el capítulo 14, es el verdadero Cordero de Dios. Él es el que realmente no solo tiene apariencia, sino su naturaleza misma es la naturaleza de un cordero. Él es a quien Juan el Bautista señaló cuando estuvo ese cordero en la tierra y dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el verdadero Cordero, al que alabamos aquí, al que adoramos, al que servimos, a quien oramos cada día, todos los días, en quien hemos creído. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra Cordero, lo primero que tenemos que apreciar es su naturaleza, en total antagonismo con el dragón y las dos bestias animales, donde se describe la fiereza de esas bestias, lo implacable del dragón. Aparece en la contraparte un cordero, y este cordero es el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del cordero, no solamente apreciamos su naturaleza como tal, sino que también inmediatamente nosotros entendemos de que es un cordero que fue inmolado,
un cordero que cuando estuvo en la tierra fue sacrificado, fue llevado a la cruz. Y pensar en el cordero y su sacrificio en la cruz del Calvario nos lleva a pensar en una palabra: salvación, redención. Así que a Juan le es mostrado el cordero. No dice vi al Señor Jesucristo, no dice vi al Mesías, él dice vi al cordero. Él está allí. Así que está hablando acerca de nuestra redención, está hablando acerca de nuestra salvación, nos hace recordar el precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Y por eso es que a Juan le es mostrado a Jesús como el Cordero. Ahora luego dice aquí también que Él está de pie. Él está de pie sobre el monte Sión. Él está de pie. Él fue muerto en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Fue levantado de entre los muertos, ascendió a los cielos y ahí se encuentra. Y ahí es visto, Juan lo ve como el cordero que fue inmolado. Ahí está el Señor Jesucristo, de pie, firme, victorioso, triunfante, después de haber consumado su obra en la tierra, después de haber redimido a la humanidad, a todos aquellos que por la fe están dispuestos a aceptar esa salvación que el Señor Jesucristo compró a precio de sangre. Y ahí está de pie, victorioso, triunfante, y está parado sobre el monte de Sión. Ahora el monte de Sión es un monte muy particular desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo en que el rey David conquistó esas colinas de ese monte y decidió construir ahí su palacio y también el templo. Así que ese lugar, ese monte llamado Sión, es un monte con características especiales. Es un monte que representa el lugar de gobierno de Dios, representa el lugar donde mora Dios. Todo eso representa el monte de Sión. Y el monte de Sión está señalado como aquel lugar de donde se gobernará la tierra el día que el Señor Jesucristo regrese a establecer su reino. Ahí está el monte de Sión, Jerusalén. A veces es llamado como la misma Jerusalén. Y ahí está el Señor Jesucristo. Juan está teniendo esa visión. Estoy viendo al Cordero, estoy viendo al Cordero. ¿Y qué significa eso? Significa que está recibiendo Juan una visión de lo que sucederá al final. Está viendo la parte final, es como si estuvieran spoileando a Juan. Está viendo al final de lo que sucederá. Cristo victorioso sobre Jerusalén, sobre el monte de Sión. Ahí está, triunfante. Eso es lo que Juan está apreciando. El Señor le está revelando lo que habrá de suceder mucho tiempo después. Pero Él no está solo. Dice que con Él están 144,000. Eso dice, y con Él 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Bien, 144,000. ¿Quiénes son? Ya los conocimos, conocimos este grupo. ¿Cuándo? Cuando estudiamos el capítulo 7. Ahí está en el capítulo 7 los 144,000 que fueron sellados. Ahí nosotros los conocimos y ahora conoceremos más de ellos y nos sorprenderemos acerca de estos 144,000. Y lo que dice aquí Juan es que están ahí, al pie del Cordero. El Cordero está de pie y junto a él están estos 144,000. Bueno, ¿quiénes son? Bien, estos 144,000 son judíos. Han sido tomados por Dios como un remanente del pueblo de Israel. Son judíos, 12,000 por cada tribu. Debe acordarse, está en el capítulo 7. Y Dios los ha tomado para sí y les ha encomendado una misión. ¿Cuál es la misión? Ellos deben predicar el evangelio durante la gran tribulación. Deben anunciar acerca del mismo evangelio que hoy se sigue predicando. Es el mismo evangelio, no es otro evangelio. Ellos están predicando el evangelio. Pero Dios sabe que para cumplir ese ministerio, estos 144,000 tendrán que enfrentarse a la Trinidad satánica, tendrán que vérselas con el anticristo, tendrán que vérselas con el falso profeta y el dragón. Así es que, ¿qué es lo que hizo Dios? En el capítulo 7 lo vimos. ¿Qué es lo que hizo? Bien, les puso un sello, les puso una marca en la frente. Les puso una marca en la frente. Y aquí el verso 1 nos dice cuál fue esa marca. Fue el nombre del Cordero y el nombre de Dios Padre. Eso le fue colocado a estos 144,000 y luego fueron enviados a predicar el evangelio, enfrentándose a la persecución del dragón, del anticristo y del falso profeta.
¿Y qué significó esa marca y ese sello? Que ellos serían protegidos por el Señor. Durante ese tiempo que estuvieron predicando, a pesar de que leímos en el capítulo 13, verso 7, que se le dio autoridad al anticristo para perseguir, hacer guerra contra los santos y vencerlos, ellos están protegidos por el sello que tienen en sus frentes. Así que el anticristo no podrá tocarlos. El falso profeta no podrá causarles daño. Lo que Juan está viendo es al final. Ellos han cumplido su misión y están ya al final de la gran tribulación y todos han llegado. Los 144,000 han llegado ahí al monte de Sión y el Cordero está delante de ellos. Ellos llegan también estando de pie, estando firmes y habiendo cumplido su misión. Eso es lo que Juan está observando. A estos 144,000 siervos, es así como el capítulo 7 los llama siervos de Dios. El sello es el sello de protección, es el sello de que le pertenecen a Dios. Y ahí está el sello en sus frentes, Ahora leamos el verso 2 y 3. Dice el verso 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas y tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bien, ahora, ¿qué es lo que Juan empieza a oír? Bien, Juan empieza a oír que en medio de ese cuadro del Cordero y los 144,000, él empieza a oír un sonido que él intenta describir de 3 maneras. Él dice: escuché una voz del cielo, pero esa voz del cielo era como el sonido de las aguas cuando caen, como el sonido que produce una enorme catarata, el sonido que emite, pero también el sonido me parecía, dice Juan, como si fueran destellos de truenos que estuvieran retumbando en el cielo, aunque también me parecía como sonido de arpas, como si estuvieran tocando arpas. Bueno, Juan no logra describirlo, hace todo lo posible para tratar de describir lo que él está oyendo. Él no está viendo, él está oyendo. Y todo eso lo que habla es acerca de que hay alabanza en el cielo, hay alabanza y es muy estruendosa. Hay un sonido, pero no un sonido de ruido, sino un sonido armonioso, porque hay arpistas que están tocando, hay música en el cielo. Está el Cordero de pie en el Sión, están los 144,000 que han cumplido su misión y ahora están todos delante del Cordero. ¿Y cómo podría faltar la alabanza? ¿Cómo podría no haber alabanza al Cordero? Y no solamente hay alabanza, hay un cántico nuevo que está siendo cantado. Hay una multitud que está cantando un cántico nuevo. Nunca antes se ha escuchado, es un cántico nuevo, por eso se llama así, porque nunca antes se ha escuchado. Y todo esto tiene sentido, porque estamos hablando del Cordero victorioso, estamos hablando de ese remanente de 144,000 que también están de pie, victoriosos. Y cuando hay victoria, cuando Dios ha consumado una obra y como Él todo lo que hace termina en victoria, la alabanza tiene que fluir. Los cánticos al Señor tienen que ser elevados. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de momentos en que Dios actuó poderosamente, como cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Inmediatamente después de esa tremenda obra del Señor y de esa tremenda victoria, Moisés irrumpe en un cántico nuevo al Señor. Lo leímos el domingo pasado, hace 2 domingos, en Éxodo 15. Se irrumpe en alabanza cada vez que tenemos una victoria y decimos: Señor, te has glorificado y esto es una victoria tuya. Tiene que haber un cántico nuevo por lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que están haciendo los 144,000.
Y ese cántico nuevo es parte también de nuestra alabanza al Señor, es algo que hacemos o debemos hacer cuando caminamos allá afuera en las calles y caminamos. Y tal vez aquí algunos de ustedes creyentes alguna vez les ha fluido un cántico y dicen, wow, creo que soy compositor. ¿A alguien le ha sucedido eso? ¿Ya se ha puesto a cantar? No es un cántico que cantamos aquí, no es algo que escuchó en YouTube, no pertenece a ningún ministerio de alabanza. Es algo que es compuesto, no desde aquí, es compuesto desde aquí. Y el Espíritu Santo de pronto comienza a fluir en un cántico mientras usted está alabando al Señor. Sale una melodía y con esa melodía armoniosamente salen letras. Letras que alaban y exaltan el nombre del Señor Jesucristo. Y espero que usted experimente eso. Debe experimentar, debe experimentar. Muchos de los temas que cantamos, creo que fueron temas que Dios inspiró a ciertos hombres en un momento determinado. Y para ellos fue el cántico nuevo. Para nosotros ya no es cántico nuevo, porque ya lo aprendimos de ellos. Pero tenemos que anhelar esos cánticos nuevos. El Espíritu Santo está dispuesto a producirlos si tan solo contemplamos al Señor y lo contemplamos victorioso y contemplamos sus obras de poder y de victoria en nuestras vidas. Claro que habrá cántico nuevo. Debe tener un cántico nuevo en sus labios. Digo, Señor, esto no lo estoy cantando porque lo aprendí de alguien. Esto está surgiendo de mi corazón para ti. Y repito, Moisés vio el mar abierto, al pueblo cruzar y cómo Dios ahogó a todo el ejército egipcio y irrumpió en cántico nuevo. En ese momento fluyó. Y creo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que cada vez que tengamos una victoria, no solo celebremos la victoria, celebremos a quien nos dio la victoria y elevemos un cántico para Él. Un cántico para Él. Así es que todo esto está unido a la alabanza al Señor. Una multitud está alabando y Juan está tratando de describir lo que él está oyendo. Volvamos por favor al verso 2 y 3. Dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bien, están cantando. Y lo están cantando delante del trono. Hay una multitud cantando delante del trono, pero es un cántico que los 24 ancianos no están cantando. Los 4 seres vivientes tampoco están cantándolo. Ellos están excluidos del cántico. Pero hay una multitud cantando y de pronto dice que es un cántico que solo lo pueden aprender los 144,000. El resto no. Eso significa que hay un resto que no tiene la capacidad de poder aprender ese cántico. Alguien de alabanza que me lo explique. Pero es un cántico, se está oyendo, pero hay un grupo que no tiene la capacidad de poder aprender ese canto. Solo los 144,000 tienen la capacidad de aprender ese cántico y cantarlo. Qué tremendo privilegio. Es un privilegio que Dios les concede a estos 144,000. Dice, ustedes pueden. El resto, por más que lo intenten, no podrá. Ustedes sí. Es una bendición tremenda, es espiritual. Es algo que Dios les está concediendo a esos 144,000. Sería bueno saber por qué. ¿Por qué a ellos? Alguien diría, creo que esto es discriminación. Sí, hoy con esto de la discriminación creemos que todos tenemos derecho a lo mismo. Dios no es así. Dios no es así. Él sabe por qué a algunos bendice de una manera y a otros bendice de otra manera. ¿Por qué con unos es más rápido? ¿Por qué con otros es más lento? Pero Él hace como Él quiere. Nuestro Dios es soberano. Él está sentado en el trono y Él hace como Él quiere.
Y todo lo hace regido por su carácter santo, justo, sabio y amoroso. Nuestro Dios no es un Dios que pierde la cabeza y hace locuras, no. Repito, es un Dios santo, justo, sabio y amoroso. Y todo eso es porque es un Dios soberano. Él sigue reinando y gobernando. Por eso Él puede hablarnos del final de la historia, aun cuando recién está empezando. Y le ha concedido a estos 144,000 que ellos puedan aprender ese canto y puedan cantarlo. El resto no. Y dice en el verso, volvamos al verso 3, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron, ¿qué? Redimidos de entre los de la tierra. Fueron redimidos, fueron redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Hay 8. Muy bien. Ojalá que haya más al final del culto. A ver, otra vez. Voy a aumentar el volumen al micrófono. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Amén. Amén. A ver, redimido, busque el Salmo 107, por favor. Salmo 107. Leamos los versículos 1 al 3 del Salmo 107. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son estos? Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí están los redimidos. ¿Y qué dice que deben hacer los redimidos? Alabar al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Debemos celebrar esta preciosa redención. Hemos sido redimidos del poder del enemigo. Y dice que esa es la razón por la cual deberíamos irrumpir en alabanza. Y deberíamos cantar todo el día. La alabanza del Señor debería estar de continuo en nuestra boca, de continuo celebrando la tremenda victoria de la cruz. Una victoria que nos ha sido concedida y que ahora Satanás no tiene potestad sobre nuestra vida. Él no puede dirigir nuestros pasos y gobernarnos y tenernos como sus títeres como nos tenía antes. No somos sus esclavos, no somos sus títeres. Hemos sido redimidos por Dios. Hemos sido rescatados de donde estuvimos antes, en la oscuridad, en el reino de Satanás, en medio de las tinieblas. Y de ahí fuimos redimidos. Ahora alguien me está preguntándose, bueno, ¿qué cosa es ser un redimido? Bueno, redimido es ser rescatado. Pero no estoy hablando de una película de Disney donde el príncipe rescata a la princesa. Estoy hablando de pagar un precio. Es un rescate no por un acto heroico, sino por pagar un precio. Alguien paga y compra. Eso es redención. Y por usted y por mí, por todos los que estamos en Cristo, un precio fue pagado en la cruz del Calvario. El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre preciosa, preciosa sangre. Y ese es el precio que fue pagado. Y de esa manera fuimos comprados. Sí, a usted lo compraron, a mí me compraron. Cristo nos compró. Pagó el precio, el valor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Preguntó por usted. ¿Cuánto vale? Tu sangre la doy. Y el mismo precio fue pagado por todos nosotros. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Podremos no tener el mismo tipo de relación con Él, pero el mismo valor lo tenemos todos. Valemos lo que vale la sangre del Señor Jesucristo. Por eso que usted es valioso para el Señor. Claro que lo es. Es muy valioso. Su vida es importante para el Señor. Su vida es muy valiosa. Por eso que Él no se ha rendido con ninguno de nosotros.
Por eso que Él sigue perseverando en santificarnos a pesar de nuestra resistencia, nuestra necedad y todavía nuestras inclinaciones hacia las cosas que no deberíamos. El Señor sigue detrás de cada uno de nosotros. No nos quiere perder, no nos quiere perder, no nos quiere soltar. Él luchará por mantenernos cerca a Él. Entonces dice, todos los que han sido comprados son conscientes de que han sido comprados. Alaben el nombre del Señor. Usted no tiene que esperar todavía alguna bendición extra. No, usted fue redimido. Es suficiente para que todo el día alabe y cante el Señor. Eso es lo que dice. Ha sido redimido del poder del enemigo. Y sería bueno que meditemos más profundamente y por buen tiempo qué significa haber sido redimido del poder del enemigo. Y cómo hubiera sido su vida. ¿Cómo sería su vida si Dios no lo hubiera redimido en Cristo Jesús? Tal vez entonces usted recibiría entendimiento por el Espíritu Santo y su alabanza fluiría como nunca antes. Es por eso que los 144,000 están irrumpiendo y el Señor los llama redimidos. Los llama redimidos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se ha presentado como el Cordero. Cordero, sacrificio, cruz, sangre, precio, redención. Bien, volvamos a Apocalipsis 14. Vamos a Apocalipsis 14 nuevamente. Ahora conozcamos un poco más a estos 144,000. Verso 4 dice la Escritura: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Otra vez los llama así. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y este verso 4 y el 5 es maravilloso. El 5 lo leeremos después. Dice, describe quiénes son. En el capítulo 7 de Apocalipsis los llamó siervos. Aquí una y otra vez los está llamando redimidos. Pero ahora los describe de una forma más específica. El Señor quiere que observemos las cualidades de estos 144,000. Estos que han recibido el privilegio de poder sumarse a un cántico nuevo y que nadie más tiene acceso a aprenderlo, solo ellos. Y aquí los describe. Y lo primero que dice, de lo cual habla, es de su pureza sexual. Y es interesante, llama la atención que lo primero que hace referencia acerca de estos 144,000 que han llegado al final y han llegado victoriosos y ahora están delante del Cordero, habla acerca de la pureza sexual de estos 144,000. Ahora, la forma como lo dice es curioso, porque dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, sino que son vírgenes. Y uno se pregunta, ¿es acaso la mujer contaminante? Uno lee y dice, a ver un momento, estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, así que está hablando de la parte sexual. ¿Cómo se podría un hombre contaminar con una mujer? ¿Es acaso la relación sexual en sí misma un acto de contaminación? Bueno, escuche, cuando un hombre y una mujer se casan y se hacen una sola carne en la noche de bodas, evidentemente eso no es contaminación, eso no es contaminarse con nada ni con nadie, porque Dios creó el matrimonio y creó el sexo para que éste sea ejercido dentro del pacto matrimonial, no fuera, dentro. Y todo lo que Dios creó es bueno y es santo. El matrimonio es santo, es maravilloso, es glorioso.
Dios mío, nadie dijo amén. No creo que les vaya tan mal a los casados. Pero el matrimonio es maravilloso, sublime. Es hermoso el matrimonio, hermoso. Nadie podría superar la sabiduría de Dios al crear el matrimonio, al unir a un hombre y una mujer en pacto matrimonial. Es sublime, deleitoso, edificante, nos hace madurar, nos hace crecer, nos extrae las cosas malas que tenemos dentro de nosotros. El matrimonio es muy útil, aparte de ser hermoso, deleitoso. Pero ¿es acaso una unión sexual entre esposo y esposa un acto contaminante? De ninguna manera, no lo es. Pero entonces, ¿a qué se refiere? No se contaminaron con mujeres. Bien, ¿será esto a lo mejor está refiriéndose a un acto sexual fuera del matrimonio? Podría ser, claro que sí, definitivamente, tiene que ser fuera del matrimonio. Y claro que eso es pecaminoso y eso no debe ser practicado. La fornicación está condenado por Dios, como lo está el adulterio. ¿Será que alguno estuvo casado 144,000? Creo que no, de ninguna manera, todos son vírgenes. Todos son vírgenes. ¿Y por qué Dios lo querría vírgenes? Bueno, están en la gran tribulación. ¿Quién se quiere casar en la gran tribulación? Están siendo perseguidos por la Trinidad satánica y van a tener un ministerio. Diría, mire, les conviene no casarse. Van a cumplir un ministerio. De hecho, Pablo en Corintios 7 dijo que él deseaba, quisiera que todos se queden como yo, dijo Pablo. ¿Cuánto quiere ser parte de su grupo vida? Nadie aquí. Quisiera que todos se quedaran como yo, para que no tengan otras cargas que ponerse encima y en todo caso puedan dedicarse solamente a servir al Señor. Eso es un buen consejo, pero no todos lo pueden recibir. Pablo dice, bueno, al final cada uno según su don. Así es que lo que Dios quiere, la regla para el hombre, para el ser humano en la tierra es el matrimonio. La excepción es el celibato. Se puede ser tan santo siendo célibe o siendo casado para Dios. Pero ellos están en medio de la gran tribulación. Pero no creo que solamente se hayan cuidado de no involucrarse con una mujer fuera del matrimonio. Creo que implica más. Están en medio de la gran tribulación. Y el capítulo 13 nos dijo que una estatua fue levantada, que hablase y que todo el mundo debía adorar esa estatua. Ahora, si está Satanás en medio, le diré qué es lo que no puede faltar: la inmoralidad sexual. Todo terreno donde Satanás está, escuche, todo terreno donde Satanás está, brujería, hechicería, donde él está presente, siempre habrá inmoralidad sexual, siempre. Así que creo a lo que se refiere aquí es que estos 144,000 no participaron de ningún acto idolátrico que involucraba mujeres y no se contaminaron con esta clase de mujeres. Las religiones antiguas están siempre marcadas por la presencia de prostitutas religiosas, por orgías, y de esa manera adoraban a sus dioses desde los tiempos antiguos. Y creo que estos 144,000 no se mezclaron, no se acercaron a estas mujeres y a estas prácticas idolátricas que involucraba sexo. En todo caso, habla de su pureza sexual, de su pureza sexual. Así que si usted quiere tener alguna bendición adicional, extra, la pureza sexual será una manera en que Dios, estoy seguro, lo bendecirá a usted de una forma muy especial, si se mantiene sexualmente puro. Y le hablo a los solteros y a los casados, sexualmente puros. Los casados, solo con la esposa y esposo, nadie más. Porque los adúlteros los castigará Dios. Y los solteros, la abstinencia, cuidar la mente, el corazón y el cuerpo, y llegar castos o vírgenes al matrimonio. Creo que Dios los bendecirá de una forma muy especial. Bendijo estos 144,000 y está explicando por qué. Número 1, son puros sexualmente. Ahora lo segundo que dice, estos son los que siguen al Cordero
por donde quiera que va. Aquí está la segunda característica, 144,000. ¿Qué es lo que hacen? Ellos siguen al Cordero, por donde quiere que va. Si el Cordero va a la derecha, ellos van a la derecha. Si el Cordero va de frente, ellos van de frente. Si el Cordero se detiene, se detiene. Y si el Cordero va a la izquierda, va a la izquierda. Y si el Cordero decide girar, ellos giran. ¿Qué significa eso? Seguir a alguien. Significa que ellos han renunciado a su camino personal. Todos, de alguna manera, trazamos un camino y elegimos o creemos y decidimos que tal camino es el mejor para nosotros. Entonces vamos por nuestro camino y nosotros decidimos en qué momento doblamos a la derecha, doblamos a la izquierda, nos detenemos, porque nosotros estamos dirigiendo nuestro camino. A ellos no. Ellos han renunciado a seguir su propio camino. Ahora están siguiendo el camino de otro. El camino del Cordero. Donde va el Cordero, ellos van. Esto parece a la mascota nuestra, ¿no? Nuestras mascotas, donde vamos, ellos van. ¿Cuántos saben eso? Ellos van. Usted dobla, ellos doblan. Usted se detiene, ellos se detienen. Usted se sienta, ellos se echan a sus pies. Nos está llamando. No, sí, yo sé que la generación de hoy inmediatamente dice, nos está llamando. Mascotas, mascotas. Así que esto significa que uno renuncia a su propio camino, al camino personal, y decide seguir el camino de otro. Pero no solamente pensemos en la mascota, de hecho podría decir que esto sucede también en los matrimonios. A la esposa que decide casarse, al elegir a su esposo, significa que lo va a reconocer como el líder. ¿Qué significa el líder? Bien, él va a guiar. ¿Y eso qué significa para ella? Que lo tiene que seguir. De eso se trata el liderazgo en el matrimonio. Así es que eso se asemeja a lo que hace una esposa. Ella tendrá que seguir a su esposo. Ahora si dice, no, yo no hago eso, entonces no te cases. Pero si decides casarte, de eso se trata el matrimonio. Hay un liderazgo que le ha sido entregado al varón, que más que un privilegio es una tremenda responsabilidad. Y ahora ella, una vez casada, debe seguirlo. Ya no podrá seguir su propio camino, ahora tendrá que seguirlo. Eso hacen los 144,000 con el Señor Jesucristo. Pero cuando yo leí que ellos están siguiendo al Cordero donde va, me acordé de un texto, porque no es fácil seguir a alguien. A ver, ¿cuántas aquí como esposas dijeron, no, vete tú solo? A veces no es fácil, quiere tomar decisiones, caminos, rumbos, no me parecen, ni hay resistencia. No me contesten mejor, para que puedan almorzar tranquilos en la tarde. Y con Cristo puede pasar lo mismo. Cristo podría ir hacia un lado y nosotros no gustarnos. No, Señor, me gustaría para allá. Pero el Señor camina y tú dices, pero ¿cómo me vas a llevar por ahí? ¿Les ha pasado? Amén, gracias por su honestidad. Nos ha pasado a todos, sí. Yo no quise venir a la alborada. De verdad, no quise. Pero era el camino por donde el Señor quería que yo anduviese y me resistí buen tiempo. Así que me acordé de Mateo 16. A ver, busquemos. Lucas 9. Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 9 y leamos el verso 23. Bien, dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
O sea, si alguien me quiere seguir, dijo el Señor, ¿qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo, luego tome su cruz cada día y sígame. Esos son los requisitos para seguir a Jesús, como esos 144,000. Esas dos cosas pide el Señor, dos cosas. ¿Quieres seguirme? No va a ser fácil seguirme. Necesitas dos cosas para seguirme. Número uno, tienes que negarte a ti mismo. Renunciar a ti mismo. Renuncia, niégate. Pero es que yo tengo sueños, niégate. Bueno, ¿me vas a seguir o no me vas a seguir? Señor, te quiero seguir. Niégate a ti mismo. Es la renuncia personal. Renuncias a tus sueños, renuncias a tus planes, renuncias a tus deseos, renuncias si realmente quieres seguir a Jesús. Alguien está pensando, sería un riesgo, pastor. ¿Alguien piensa que seguir a Jesús es un riesgo? No, es una aventura maravillosa. No es un riesgo, no te preocupes. La esposa podría decir, es un riesgo, pero voy. Pero, ¿cómo podríamos pensar que es un riesgo seguir a Jesús? Y aunque parezca fácil, cuesta mucho realmente seguir a Jesús. Generalmente queremos que el Señor nos siga a nosotros. Señor, quiero ir para allá. Si por favor me ayudaras y me puedes ir abriendo el camino. Y luego, Señor, ahora me voy para allá, por favor, síganme los buenos. Y te vas para allá. No, el Señor no nos sigue a nosotros lo seguimos a Él. Bueno, niégate a ti mismo, renuncia a ti. Y esa es la parte más dura, es difícil. ¿Cuántos dicen que es difícil? Claro, estamos cargados de sueños. De repente aquí hay alguien que tiene planes el próximo año a Europa. Hay alguien que de repente está pensando, ¿y qué si el Señor dice, no? ¿Me quieres seguir o te quieres ir? ¿Y qué si el Señor no es el camino por donde quiere que lo sigas? Le digo que no es fácil, pero aquí están los 144,000. Ahora, lo que sí puedo decirles después de 34 años, creo, de cristiano, es que no hay pierde cuando uno sigue al Señor. No hay mejor plan para tu vida que el que el Señor tiene para ti. No lo hay. Dele solo avance. No lo hay. Cuando fui joven, tuve muchos planes, ideas, cosas que quería hacer, hasta que llegó el Señor y me dijo, sígueme. Creo que le pasó a Pedro. Pedro ya dijo, bueno, seré un pescador toda mi vida. Le dijo, deja tus redes, sígueme. Tuvo que dejarlo todo y seguir. Él puede hacer mejores cosas con nuestra vida que la que nosotros haríamos con nuestra propia vida. Pero, ¿qué es lo segundo que pide el Señor para seguirle? Él dice, después que te niegas a ti mismo, lo segundo es que tienes que tomar ¿qué? Tienes que tomar tu cruz. ¿Cuántas veces? Cada día tienes que tomar tu cruz. Wow. Cada día. Toma tu cruz. Te niegas, tomas tu cruz cada día y me sigues. ¿Cómo entiendo eso? Hay un versículo que lo explica muy bien. Gálatas capítulo 2. Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2.
el verso 20. ¿Ya lo tiene? Bien. Estoy seguro que no es la primera vez que lo va a leer. Dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente, ahí está la cruz, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahí está la negación, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la cruz y está la negación. ¿Dónde está la negación? Ya no vivo, ya no vivo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Eso se llama negación personal. Ya no vivo yo. Otra vez, mis sueños, mis planes, mis anhelos. No, ya no vivo yo. Bueno, me acabo de enterar, no sé si alguien, me acabo de enterar que me compraron. Alguien pagó un precio por mí, así que le pertenezco a alguien. ¿A quién le pertenezco? Al que me compró. Pagó un precio por mí. Ya por ahí mi vida no es mía, le pertenece a quien pagó por mí y me compró. Así que ya mi vida no es mía. No puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Si estoy en Cristo ya no puedo, porque he sido redimido. Me compraron. Así es que ya no vivo yo. Pastor, ¿pero en qué me está convirtiendo? ¿En un instrumento? Sí, justamente en un instrumento. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y debo tener este texto cada día presente. La cruz, toma tu cruz cada día, cada día. Ya no vivo yo fui comprado, le pertenezco a alguien. Y estos impulsos naturales, carnales que tengo de siempre querer controlar mi vida y de querer hacer con mi vida lo que yo quiero, debo llevarlo a la cruz todos los días, cada día. Y entonces seguiré al Señor donde Él va. Por eso es maravilloso estos 144,000. Tremendos hombres. Caminan con el Señor, lo siguen, son verdaderos discípulos del Señor. No solo tienen pureza sexual, son verdaderos discípulos del Señor, lo siguen donde Él va. Bien, verso 5. Volvamos a Apocalipsis 14. Dice algo más de ello. O el verso 4 dice algo más. Dice: estos fueron redimidos, ya hablamos de eso, redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ellos son solamente las primicias, vendrán muchísimos más detrás de ellos. Claro, porque han predicado el Evangelio y tienen un ministerio fructífero. Muchos más vendrán. Son puros sexualmente, son discípulos que siguen al Señor y por lo tanto eso les ha traído un ministerio fructífero. Hay más almas que vendrán detrás de ellos. Ellos solamente son las primicias para Dios. Pero luego dice el verso 5: y en sus bocas. Es curioso que se refiera a la boca. Pudo haber mencionado cualquier otra cosa, otro aspecto de la vida de ellos, pero habla en sus bocas. Dice que en sus bocas no fue hallada mentira. La boca. Habla de sus bocas: pureza sexual, negación al yo, y ahora la boca. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Creo que esto lo menciona porque justo el capítulo anterior está hablando del dragón, la serpiente, la bestia y la otra bestia. Todas son bestias ahí. Y dice que no se halló mentira en su boca. ¿Cómo podrían ellos estar siguiendo a Jesús y hablar mentira por su boca? No puede ser, porque Jesucristo es el camino, la verdad.
no pueden dar la luz con las tinieblas, pero ellos siguen al Señor, así que si el Señor permite que los sigan y están bien cercanos, caminan juntos, ellos también, porque Cristo es la verdad, ellos hablan por su boca la verdad. Pero no solamente Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En el Señor no hay mentira, no hay engaño. A quien pertenecen y es descrito como el padre de la mentira es Satanás. Satanás es mentiroso. Él no tiene nada que ver con la verdad. Cada vez que habla de sí mismo, habla de mentira. De él solamente brota la mentira. Así que creo que cuando uno incurre en mentir, uno está acercándose a Satanás. Porque así como el Señor ama la verdad y el Espíritu Santo se deleita en la verdad, así Satanás se deleita en la mentira y en el engaño. Y cuando yo miento, me estoy acercando hacia allá, hacia Él. Pero cuando mi boca habla verdad, estoy mucho más cerca del Espíritu Santo. ¿Cómo podría tener una amistad con el Espíritu Santo si en mi boca continuamente sale la mentira? Por cualquier razón. Por salir de una situación comprometedora, o por el orgullo de no querer reconocer la verdad, y encuentro en la mentira, bajo el susurro de algún espíritu demoníaco, y encuentro una alternativa de salir de una situación y salir librado y salir airado. Sí, pero el precio será alto. El precio será alto. Y escuche, la mentira divide. La mentira, al ser señalado a Satanás como el padre de la mentira y Cristo como la verdad, estamos hablando de cosas que también conllevan un contenido espiritual muy grande. Así es que la mentira traerá consecuencias. Y una de ellas es que comenzará a haber separación y división, distanciamiento. La mentira causa eso, la verdad une. La verdad une, no solamente es hablar conforme a los hechos y hablar la verdad, es que también produce espiritualmente una unidad. Un matrimonio que no se miente el uno al otro, se van a cohesionar muchísimo, muchísimo. Va a ser un matrimonio sólido, fuerte, porque no se mienten, se hablan la verdad el uno al otro. Eso cohesiona, eso une. La mentira divide. No es que pienses en dividirte, no. Se produce espiritualmente un efecto y ahí comienza a haber una división. Tenemos que hablar siempre la verdad. ¿Quiere una familia unida, un matrimonio unido? Hable la verdad con su cónyuge. ¿Quiere una familia unida? Hable la verdad. Hijos, hablen la verdad con sus padres. ¿Quieren cuestionarse con sus padres? Hablen la verdad. Iglesia, queremos una iglesia unida. Hablemos verdad el uno con el otro. No mentir. Eso nos acerca al diablo. Y dice entonces, y en sus bocas no fue hallada mentira. Y al final dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pastor, estos 144,000 son ángeles, porque para que tengan todas estas cualidades, son seres humanos. Claro que son seres humanos. Son hombres de carne y hueso como usted y como yo. No son ángeles, no son superhombres. Son seres humanos como usted y como yo. Y eso debería alentar nuestro corazón. Decir, bueno, ellos pudieron. Creo que entonces sí se puede. Claro, porque no dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí. Si es posible crecer a la estatura de estos 144,000, creo que estos están registrados aquí porque reflejan lo que Dios espera de nosotros. Estos 144,000 están mostrándonos lo que Dios espera de ustedes y de mí. Por eso es que le dije al principio que no debemos solo ser curiosos de saber
los enigmas y las profecías y qué significa esto. No, miremos Apocalipsis y busquemos el carácter del Señor y pongamos atención a cómo estamos viviendo. Solo 2 textos finales y terminaré. El primero de ellos en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Leamos del verso 14 al 16. Primera de Pedro 1, verso 14 al 16. Dice la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta es la demanda del Señor. Fíjense en su manera de vivir. Usted me dice: pastor, yo oro todos los días, 3, 4 horas, estoy ayunando 2 veces por semana. Qué bien, sigue haciéndolo, me alegra mucho. Ahora solo asegúrate de que esa vida de oración y de ayuno sea coherente con tu manera como vives, cómo te comportas. Porque si son 2 cosas distintas, estás en problemas. Si tú dices: bien, sí, yo oro bastante y ayuno bastante, pero la verdad cada vez que me comporto se me escapan las mentiras, reniego bastante y... bueno, estás en problemas. Porque se trata de cómo vivimos. ¿No leyó? Pureza sexual, renuncia al yo. Ser un discípulo y no hablar mentira. No tener manchas. No tener una vida engañosa. Y este es el último texto. El profeta Sofonías, por favor. Sofonías. Capítulo 3 de Sofonías. Capítulo 3. Leamos el verso 13. El verso 13, escuche. O lea, dice la Escritura: el remanente de Israel. Mire cómo es el remanente de Dios. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Por qué? Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Entiende la tremenda bendición de los que viven así? Sí, es una bendición. Como los 144,000, solo ellos tenían el privilegio de aprender ese cántico nuevo. El resto no. ¿Por qué? Por esto. Y dice en Sofonías 3:13 que los redimidos tienen que ser conocidos por estas cosas. Primero, los redimidos no hacen injusticia. Los redimidos no hablan mentira. Los redimidos
No tienen palabras engañosas. Los redimidos son apacentados por el Señor mismo. Y los redimidos pueden dormir tranquilos y no hay nada que los llene de temor. Nada. Están protegidos y cuidados por el mismo Dios que los apacienta. Dios los cuida, los bendice. Y debido a su renuncia y a su temor y a su forma de vida, Dios les concede cosas, porque estos hijos son los huyos de Dios, los que son guiados por su Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está esperando de todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios.